Bienvenidos a una nueva emisión de Sin Tantos Cuentos. En esta oportunidad tenemos el honor de recibir en nuestras pantallas, y gracias a los servicios técnicos de www.masificar.com y el canal CNC, tenemos la oportunidad de un invitado muy especial, en el sentido de una tendencia que la ciudad de Palmira en los últimos años ha tomado una fuerza bien interesante. En programas anteriores hablábamos precisamente de la oportunidad que se tiene en la ciudad de Palmira de constituir la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, la pregunta que nos salta hoy día es ¿de qué manera se formaron los artistas, aquellos empíricos o que hubieran estudiado en otros hemisferios de nuestro propio país para formarse como pintores, como escultores, como hombres de letras, en fin? Y para ello tenemos quizás uno de los representantes más importantes, más icónicos de la pintura en la ciudad de Palmira, y yo diría que en el departamento del Valle del Cauca. Estamos hablando de Carlos Alberto Marmolejo, palmirano de pura cepa, nacido en uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Palmira, como es el barrio Obrero, y este sí puede decir que nació en pleno plaza del Parque Obrero, allí sobre la calle 36 entre carreras 25 y 26. Carlos Alberto es una persona que se precia, es quizás uno de sus mayores honores, como lo manifiesta él mismo, de ser de aquellos egresados cardenalicios, en aquellas épocas en que era quizás considerado uno de los mejores colegios a nivel nacional por su propia formación. Era un honor en los años 70 aproximadamente ser egresado de este colegio de carácter público. Vamos a comunicarnos entonces con Carlos, a quien nos saludamos. Les damos muchísimas gracias por atender este tiempo en esta entrevista de Sin Tantos Cuentos. Carlos, muy buenas, bienvenido a este programa. Quisiera saber por qué o de qué manera la sensibilidad musical que siempre usted ha tenido le aportó para ser un hombre de pinceles, un hombre de cuadros, un hombre que se ha destacado precisamente por el arte abstracto. Nosotros vivimos aquí en un barrio, en un contexto de cantinas y de música de la vieja guardia, entonces, y el tango, ¿no? Alrededor del barrio Obrero, en las esquinas. Pues yo viví esa época, viví la experiencia del derrumbamiento de hombres alrededor de un licor, de una mesa, y oyendo tango y música de la vieja guardia. Y eso me parecía a mí un poco triste y lamentable, pero con el tiempo me di cuenta que ese era el mundo nuestro, el mundo latino, el mundo del hombre que buscaba escapar a través de sus grandes ídolos, de las canciones del autodolor, de lo que ahora le llaman la música del despecho. Y viví esa cultura, luego viví un salto a otra cultura mejor, que fue la aparición del bugalú, de la salsa. Nosotros fuimos muy jóvenes, 17, 18 años, personas que íbamos a Cali, al Gris Gato, y a todos esos lugares donde uno se contagiaba de la música salsa, que en ese tiempo estaba haciendo fulgor en Cali. Nosotros teníamos que mentir, decirle a la familia que nosotros íbamos para una fiesta normal, pero realmente nosotros íbamos a un mundo donde se estaba dando de una manera marginal las primeras manifestaciones de una latinoamericanidad representada en la música salsa. ¿Sí? Entonces, vivir esa historia, haber tenido la fortuna uno de ser protagonista de esas marginaciones y luego la apertura que dio esa música y se convirtió en un status quo de la música burguesa que antes rechazaba esa música, para mí fue pues algo realmente histórico. Bien, Carlos, cuando uno está en su infancia y sobre todo tiene unos referentes, ¿quiénes eran sus amigos? ¿Quiénes lo empujaron de alguna manera, lo estimularon para llegar a las artes y encumbrarse precisamente en la pintura? Los amigos míos, la mayoría eran músicos. Blas Quintero, mi gran amigo de toda la vida.
Malo, Ochoa, grandes músicos que después se fueron a las grandes orquestas de Cali y de Nueva York. Yo tenía con ellos una relación de amor a la música. Ellos me motivaron prácticamente a vivir ese mundo de la época, de los años 70. La universidad jugó un papel muy importante en mi vida, porque éramos jóvenes, estamos en el prospecto de ser artistas, siendo formados de unas buenas universidades. También Cali fue una ciudad importantísima para mí, porque me acerqué con más contagio de la época, la avenida Sexta, hippies, todo ese mundo de una cultura metropolitana en Cali cuando yo iba a estudiar a la universidad. Particularmente los amigos del campo mío fueron muy pocos que yo tuviera un acercamiento enriquecedor, que es lo que uno busca. Pero te voy a nombrar algunos. Eduardo Esparza, era un hombre muy interesante, colega, amigo, buen pintor. Estudiamos en la misma universidad, hicimos militancia política. Estamos en una época en que era normal tener ese deseo de cambiar el mundo a través de un pensamiento, de unas actitudes nuevas, y de pronto ya en la parte de la militancia política. Eso para mí fue muy enriquecedor. Pues alrededor de él, prácticamente aquí en Palmira, tuve ese proyecto de alinearme con amigos que de una u otra manera nos identificáramos en la exigencia de ser pintores, de prepararnos muy bien y tener un sentido social, humano, por la época. Sectores, en todos los centros urbanos de Colombia existe, creo yo, sin equivocarme, un barrio denominado obrero. Por su propia denominación, hacía parte de una conformación de pequeños artesanos, de personas que trabajaban en las primigenias factorías de los asentamientos urbanos, como es el caso de Cali, Bogotá, Medellín, lógicamente Palmira. En este sector se constituyó precisamente el crecimiento de la ciudad, de nuestra ciudad, hacia los años 40, cuando la ciudad nuestra, urbanísticamente hablando, tan solamente llegaba a lo que entonces era el cauce del río Palmira, hoy conocemos como el Parque Lineal. ¿Qué tanto te ha aportado y te ha inspirado el barrio obrero en tu formación artística, Carlos? Lo que yo realmente, como memoria infantil de mi vida aquí en este contexto, realmente lo que me dejó más iluminado para siempre, muy gozoso de poder decir, era la música de la costa atlántica. Ya, a mí me parece que ha sido la música más bella que yo he escuchado en mi vida. Música de Hecho Bermúdez, Danza Negra, todas esas cumbias, los otros grandes directores de orquesta de la música de costa atlántica. Yo vivía con tanta sensibilidad esa música que había una canción que llamaba Río Manzanares, donde el cantante decía que no podía atravesar el río, que su madre se estaba muriendo. Entonces yo atribulado iba a mi mamá y le decía a ese señor, ¿lo podemos ayudar? Ese señor, es verdad que eso le sucede. Mi mamá por consolarme me decía, no, mi hijo, eso es una canción, no, eso no existe. Entonces esa cultura del dolor, esa cultura tercermundista, estaba implícita en la tradición de la cumbia, que la cumbia es una cumbia de origen negroide y de origen esclavista. Y por supuesto ya con todo ese arraigado de los negros que nunca dejaron su música,
y que en la cumbia manifestaron ya en sus épocas de pausa y de esquivar al dolor, sus expresiones más latentes, más musicales en este caso, ¿no? Corremos ya en la segunda década del siglo XXI y consideramos que quienes estamos de alguna manera disfrutando esta vida hacemos parte de lo que se llama la generación audiovisual. Carlos, ¿cómo se alimentaba? ¿En qué se entretenía visualmente hablando cuando usted era pequeño, en esa juventud? ¿Qué leía? ¿Qué revistas lo inspiraban? Sí. Yo realmente sí podía contar muchas experiencias al respecto, pero lo que fue los cómics de Tarzán, de Mandrake, eso realmente cubrieron en mí unas imágenes muy gozosas y que a la vez indirectamente me manifestaban la habilidad de los caricaturistas. Pero lo que más me llamaba la atención a mí eran las revistas, de información de las cosas de Colombia y afuera. No recuerdo exactamente las revistas nacionales, pero sí me recuerdo una revista que se llamaba Bohemia, de la Cuba pre-revolucionaria, antes de la revolución cubana. Tenía unos colores ocres lindísimos y tenían un tipo de manejo de archivos fotográficos y de historias muy bonitas. Entonces me trae a la nostalgia ese colorido Bohemia, y yo identifico plasmar el pasado en fotografía, en cine, justamente con los colores de la revista Bohemia. Entonces es una de las experiencias que puedo decir yo que me enriquecieron ya para siempre, una manera de uno cualificar una imagen o un color para crear una atmósfera artística. En los años 60, 70 fue muy importante para todo el movimiento cultural en el mundo y político la famosa revista Life norteamericana, porque los contenidos que ella traía pues nos abrían el panorama mundial o le abrían el panorama mundial a quienes vivían en esa época, pero también daban de alguna manera los primeros atisbos de unas tendencias en términos de la imagen, la fotografía, de la moda. ¿Qué recuerda de esas épocas y qué otro tipo de revistas, Carlos, te alimentaban precisamente en esa inspiración pictórica? La revista Life la vi muy pocos, pero tenía un formato de gran esplendor, de grandes fotógrafos. Los fotógrafos del mundo los tenía a su disposición la revista Life. Sí, allí conocí la formación del mito del Che, ¿no? Cuando comienzan a mitificar el Che, ¿sí? En el sentido de que al mitificarlo a él se estigmatizaba a Fidel. En ese tiempo yo leía eso y yo creía mucho en la santificación del Che, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta de que la revista Life contribuía de una u otra manera a una manera pionera de crear eso que le llama uno poder mediático, ¿no? Enajenar las masas y crearles a través de un producto lo que quisieran ellos, sí, manipular. Todo en ese sentido yo vi que Life tenía esa connotación. Fuera de eso, los hechos violentos que se registraban a través del reportero gráfico inmediato, me pareció sorprendente la revista. Creo que era la principal en ese sentido. Todo artista o todo, llamémosle pichón de artista, con todo el respeto te lo digo, Carlos, ha entrado por primera vez o se ha enfrentado en alguna oportunidad a una exposición de arte, a una sala de exposición, no importando quién sea el autor. ¿Recuerda cuándo fue esa primera exposición? ¿Dónde la hizo y quién lo cautivó para poder que asistiera a esta exposición? Claro, sí, yo estaba en Bogotá. Había la exposición del maestro Granada, Carlos Granada, Premio Nacional de los Salones Nacionales importantes.
y quedé muy impresionado porque no conocía en directo la exposición de un gran maestro y menos un lenguaje de tanta fuerza y tanta expresión como era el neoexpresionismo que manejaba el maestro Granada, ¿no? Después vi otras exposiciones en Bogotá, posteriormente vi exposiciones en Ibagué cuando estaba estudiando y me llamó mucho la atención, ¿sí?, cómo se promovía a través de las regiones y los departamentos los salones regionales para ir descubriendo las nuevas propuestas en el contexto de la pintura nacional. Entonces allí viví una experiencia bastante agradable, haber visto que no solamente existían los grandes maestros, sino que existía gente nueva que estaba haciendo cosas muy importantes. Decía en la presentación de su persona, Carlos, en este principio del programa, que usted es orgullosamente un hombre denominado cardenalicio y es quizá uno de sus mayores orgullos, según lo ha manifestado en las preentrevistas que hemos logrado realizar con usted, Carlos Alberto. Usted hace parte de esa generación. ¿Por qué fue tan importante para la ciudad de Palmira? Recuerdo que viví mi juventud y una juventud donde me estaba preparando con algo muy grande que en ese tiempo no lo veía, que eran las ciencias sociales, el positivismo, ¿no? Todo lo que ha marcado épocas anteriores la sociedad europea, la veíamos nosotros allí, ¿no? Entonces me parecía ya maravilloso estar yo vinculado a un colegio que manejaba prerrogativas de a un gran nivel y gran ciencia y de grandes profesores y de un pensum excelente, toda una formación europea, toda una formación universal. La muchachada, ¿no? La idiosincrasia que manejaba el Colegio Cárdenas en algunos pasajes muy importantes, pero sobre todo ya la manera en que de allí jóvenes confrontaban la sociedad mundial y colombiana y en la práctica lo demostraron, ¿no? Allí realmente yo vi que la juventud era importante en la vida nacional. Yo participé en el Cárdenas en un hecho histórico que hubo en Colombia que se llamó Cogobierno Estudiantil Universitario. Primera vez gobernaban los estudiantes con los rectores de una universidad, eso fue imposible. Eso no duró más de un año. Sí, a mí me tocaba cuidar el Colegio Cárdenas porque nos lo tomamos. Me tenía que meter aquí en mi casa para decir que iba a estudiar y a mí me tocaba cuidar el Colegio Cárdenas con una cantidad de estudiantes. Es decir, nosotros fuimos en la práctica cogobiernistas, ¿no? Una forma casi parecida a cuando las fuerzas de armas quisieron hacer una república propia y montaron Marquetaria. Nosotros montamos nuestra propia Marquetaria, sí, ahí en el Colegio Cárdenas. Por ese hecho, con el tiempo fui perseguido por 2 rectores, sí, en sentido de desplazarme y no querer seguir estudiando en el Cárdenas. Esa es la historia del Colegio Cárdenas, pero la más importante para mí es que el Colegio Cárdenas es un colegio de mucho prestigio a nivel nacional. Lo compré estando en Bogotá y estando en Ibagué. El Colegio Cárdenas tenía, sí, un prestigio de un gran penso y de grandes profesionales en Colombia y en el mundo entero, ¿no? Fuera de eso, el rector que me tocó a mí de más años, la Fontaine Ramos, fue graduado en la Sorbona de París. Por todos lados donde mirara el Colegio de Cárdenas era como un arbolito de Navidad, por ningún lado le ve uno nada feo. Entonces, eso es realmente un hecho muy particular, ¿no? De pronto yo lo llevo a una sublimación, pero realmente he tenido algunas conquistas muy buenas en mi vida, en muchos aspectos, y sigo recalcando que el Colegio Cárdenas es mi altar ego.
Usted sabe que usted tiene en mí un aliado. Usted sabe que cuando usted toca las puertas del gobierno nacional, esas puertas se abren. Yo sé que aquí en Palmira, por ejemplo, tienen un gran alcalde. Un alcalde, por ejemplo, que está empeñado, me lo ha dicho muchas veces, en renovar urbanamente este centro de Palmira, en ampliar el mercado, la plaza de mercado y los parques. Le he preguntado al alcalde cuánto cuesta ese proyecto. Me dijo, presidente, cuesta 19.000 millones de pesos. ¿Y saben qué? Con medio helicóptero, pagamos todo este proyecto aquí en Palmira. Yo me comprometo con Palmira. Es un orgullo para nosotros llevar la sazón que dejaron nuestros padres hasta su mesa. Son 40 años de tradición, los más deliciosos platos, para que te sientas como en casa. Restaurante Ricuras, un honor a su gusto. Esta será siempre su casa. Restaurante Ricuras. Global TV Comunicaciones. Ibagué representó para usted un hito muy importante en su desarrollo profesional. Allí estudia, precisamente en la Escuela de Artes en la capital tolimense. ¿Qué tanto le aporta precisamente haber entrado a esta escuela, pero sobre todo en qué momento se definió usted que su vida iba a ser la de un artista? Sí, cuando entiendo que el arte realmente no es una superhabilidad técnica, ¿no? Yo manejo el figurativismo como epicentro de la gran pintura de todos los tiempos. ¿Sí? Cuando veo de que hay que saltar, cambiar, ¿sí? Y llegar a uno a tener un lenguaje ya de uno, ¿sí? Y como expositor ya tiene uno ya el deber, ¿sí? Y el desafío de crear un estilo propio, ¿no? Eso no lo piensa uno, sino que uno lo está viviendo, ¿no? De pronto alrededor de ese pensamiento y esa necesidad de uno explorar y explorar más, ¿sí? Está implícita esa vaina de que uno ve que los grandes artistas, ¿no? Mundialmente conocidos, y tienen ya su posicionamiento en su estilo, en su manera de crear un lenguaje. Entonces ese es el motivo, ¿sí? Es un motivo ya, podría decir yo, lógico, pero que uno con el tiempo lo conceptualiza. Hegel decía, todo en la vida se tiene que conceptualizar, ¿sí? A partir del concepto usted ya posiciona el constructo de su vida, de lo que hace. El producto más resonado, más publicitado, de mayores impactos visuales y sonoros en el mundo definitivamente es la Coca-Cola. ¿Qué sorbos de inspiración te han entregado la bebida que da la chispa de la vida? ¿Qué le puede aportar esta vida refrescante al arte en el cual te has inspirado en los últimos años? Sí, se pueden tener y llevarlas con mucho tacto, ¿no? Y mucho decoro. Por ejemplo, en relación a pinturas e iconografías sobre personajes sociales, políticos, siempre he tenido la libertad de plasmarlos, no permanentemente, pero sí hacerlos, y he tenido la fortuna que lo he hecho en lenguajes que me han gustado, ¿sí?
y que han sido significativos en el tratamiento de la técnica y en el mensaje, sobre todo en los signos. El cuadro que vieron de Fidel es un cuadro donde hay unos signos, unas mariposas que representan a los 5 cubanos retenidos en Estados Unidos por espionaje. Igualmente la bandera de ellos en la parte lateral de su frente. Y obviamente una imagen de un perfil casi apolíneo, casi griego, que tiene Fidel, que es muy gráfico. La figura de Fidel es muy gráfica, es muy interesante. Lo otro, pues, sí, realmente el motivo inicial de la parafernalia de la Coca-Cola fue en Palmira, que había un alcalde muy controvertido, que al último se convirtió en una analogía que hay en los colombianos acerca de la importancia de la Coca-Cola, lo inasequible que es llegar a una mujer hermosa, una mujer difícil. Entonces se le llama la última Coca-Cola del desierto. Entonces esa analogía la hice en ese cuadro de la administración Calle, donde la última Coca-Cola era él. En la imagen está arrastrada una Coca-Cola con la imagen de él estampada, y en el fondo hay unos elementos que coadyuvan a ese mundo de la política local, periodistas, personajes, y un lenguaje analógico a la Coca-Cola, donde un pistolero está por ambos lados disparando y encuentra que la gente está interesado en la última Coca-Cola del desierto. Ese fue el motivo inicial. Luego también tomé una analogía acerca de la Coca-Cola, haciendo algo que me quedó sorprendente, porque en pintura es muy difícil uno escribir una crónica, un relato. Lo hice en una situación de celos, con la Coca-Cola como el símbolo del motivo de los celos, y a partir de allí, con un lenguaje muy bueno, de arte nice, de arte de cómics, un poco de unas figuras stalinianas, construí una obra interesantísima. La dejé por un tiempo, llegó esta obra de 53 obras que tengo de Coca-Cola, y allí aproveché un afiche que conseguí en un numeral muy grande, y comencé a desestructurarlo, y a partir de afiche de la Coca-Cola creé lo que yo le llamo palimpsestos, ¿sí? Y a la vez algo que les gusta mucho a los pintores, que es la repetición sobre el mismo tema. Entonces, en las filmaciones que ustedes van a ver, encuentran de que yo elaboro una serie de componentes a través de ese afiche que se repite, pero en ello se ve inmerso temas, analogías de la Coca-Cola, signos, símbolos, clichés, leyendas, mitos, y la enajenación cultural alrededor de la Coca-Cola como uno de los principales elementos de la sociedad de consumo, y con una gran un gran posicionamiento en el diseño gráfico. No es raro que para muchos de nosotros las grandes cuñas publicitarias por excelencia son las de Coca-Cola. Soy un adulador de la Coca-Cola, la miro de diferentes formas, y también hago un pequeño enfoque crítico en una o dos obras de las 57 obras que tengo ya. En estos casi 45 años de vida artística, Carlos, me imagino yo que habrán referentes en los cuales te has inspirado. A lo largo de este tiempo, ¿quiénes han sido estos artistas o literatos o personas u otros pintores, bien sean nacionales o extranjeros, que han permitido que tu obra tenga un derrotero y sobre todo una característica muy particular? Inicialmente en la escuela, los grandes dibujos de las cartillas,
historia sagrada y las cartillas escolares de dibujo de los próceres y los conquistadores. Me llamó mucho la atención eso. Luego, ya más interesado en tener una visión más dirigida a la gran pintura, realmente pues los grandes artistas del Renacimiento y del clasicismo, Velázquez, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel, Murillo, un italiano que se me escapa en este momento el nombre, creo que se llama Caravaggio, magnífico, magnífico. Todas esas figuras realmente influyeron mucho en los referentes que tú quieres indicar o proporcionar como lo que yo podía ya en resumen hacerlos. Luego vinieron los pintores del Renacimiento, de la ruptura con el clasicismo y el Renacimiento, y aparecieron fenómenos grandiosos que veía yo en revistas ya cuando joven, que fueron los grandes pintores del verismo, la escuela flamenca y el gran remate de todo ese proceso hacia el constructo de la gran pintura que fue la escuela holandesa, con Rembrandt, Vermeer, Holk, todos ellos, y realmente pues si uno queda marcado por eso, la pintura veneciana, ¿no? La gran pintura y los grandes frescos de Venecia también me llamó mucho la atención. El salto de la gran pintura, el rompimiento de la gran pintura a través de Van Gogh, de los expresionistas, como Renoir, todos ellos, eso sí me dio a mí una claridad, ¿sí? Y una lógica de pensar de que la pintura tenía su historia y que esta es la nueva, la más reciente. Me gusta mucho Picasso, me gusta mucho Dalí, pero el que más me gusta y más me impresionó fue Francis Bacon, sí. El inglés, que realmente pues fue una gran sorpresa, ¿no? Para mucha gente el gran pintor de toros del presente siglo XX era Picasso, por la variedad de técnica y la genialidad. Todo lo volvía picasiano, ¿no? De una manera sorprendente. Pero este tipo no sé por qué influyó en grandes pintores, Francis Bacon, ¿sí? Parece que la pintura de Francis Bacon ya, además de las técnicas y el manejo sorprendente del mensaje, de la fuerza de los personajes, tenía algo que nos cautivaba mucho. Hablo pues de los pintores europeos y los nuestros, ¿cierto? Aquí en Colombia Luis Caballero tuvo gran influencia de Francis Bacon. Pero Luis Eso en general, sí. Y los colombianos, pues fascinante el trabajo de Obregón, ¿no? Del maestro Botero, de Paisa, que hace esos caballos monumentales, alegóricos, ¿sí? Y aquí en el Valle del Cauca, Pedro Alcántara, Oscar Muñoz. Y en Palmira, me gusta hablar de Palmira, ¿sí? Me gusta hablar del talento palmirano. Sorprendente Rococo, como publicista, como grafista, como pintor, como caricaturista. Me gusta mucho Víctor Lata, sí, me pareció maravilloso, un tipo fuera de serie. Igualmente Oporó ha sido un pintor de mucho manejo, y el manejo de una técnica muy difícil de complacer a todo el mundo, ¿no? Que es el arte decorativo, sí, eso no es fácil. Y Oporó es un maestro nacional en ese sentido. Y mismo Eduardo Esparzas, y sus técnicas y de su gran proyección nacional que tiene, y particularmente Fernando Nao, un purista, un
renacentista y un barroco para el manejo de la técnica Roller, pues sigue siendo, era o no, la técnica reina, la gran pintura. Cuando hablamos de pintura y hablamos de técnicas, ¿cómo llega el collage? ¿Por qué llega el collage? ¿Por qué insiste tanto usted en esa técnica en su obra? Del collage me gustan los lenguajes y los efectos que se dan en las, y los efectos y las provocaciones se puede hacer ya pictóricas, ¿sí? Pero sobre todo es como uno sintetiza una idea al complementarla en el trabajo, complementarla con un trabajo de collage, ¿no? Además de eso es algo muy importante porque altera la imagen estructurada por la misma concepción clásica del pintor, que le hace una transgresión, se le penetra, se le mete, ¿no? Utiliza la fotografía que es de mucho impacto, ¿no? Entonces, esa técnica para mí ha sido de gran utilidad en momentos en que quiero, como este trabajo gráfico, ¿sí? Poder ya de una manera rápida, ¿sí? Construir una idea que se me viene a la cabeza, el collage te lo permite de una, ¿sí? Entonces es un recurso. Hablamos de los ocres y pensamos en un Rembrandt, hablamos de los terracotas y pensamos en un Renoir, pensamos en los amarillos, en un Van Gogh. Eran colores que identificaban en algún momento de la historia a pintores que de alguna manera identificaron, generaron una impronta desde la carta cromática. ¿Cuál es el color que identifica a Carlos Marmollejo, este pintor palmirano? Realmente nunca he tenido ya una definición de mi preferencia sobre algún color, ¿sí? Realmente, pues para vestir, ¿sí? Siempre me ha gustado el verde oliva, pero curiosamente en la pintura casi no lo involucro. Me ha llamado mucho la atención el verde en el sentido simbólico. Los cuadros de los viejos verdes, de los diablos verdes, de los hombres de alto morbo representados en figuras de ese tipo, como el cuadro de la valla, ¿sí? Eso realmente tiene el recurso del color verde, ¿no? Parece que el verde es un metacolor, va más allá de un color, ¿no? No sé si tiene que ver con que la naturaleza es superior a todo y el verde es altamente representativo de la naturaleza. El verde para mí es subversivo, el verde para mí es lenguaje natural. El verde yo lo traslado inclusive a algunos tropos literarios, ¿no? Que me sirven de titulares en los cuadros, los colectivos verdes, ¿no? El hombre verde, etcétera, etcétera. Usted ha sido un hombre muy de la casa, muy de la familia. ¿Qué tanto representó para usted su padre, su madre, precisamente en la decisión de ser artista en su vida y en el apoyo a lo largo de todos esos años? Mi papá murió cuando tenía 12 años. Teníamos un hermano que tenía muchas actitudes artísticas, de pintor en las escuelas. Mi papá tenía como una esperanza en él. Y una vez lo mandó a hacer un trabajo de mucho compromiso de la Junta Central. Mi hermano volvió a hacerlo. Entonces él tuvo que poner una agresión casi peligrosa, ¿no? Sí, yo vi esa escena. Entonces, con el tiempo la reflexioné y es la que mi papá veía en el pelado como futuro artista. Y se sintió desengañado, desilusionado al ver que él no le hizo el trabajo, ¿no? Eso fue la experiencia que puedo, pues, considerar en este cuadro de la influencia de los padres en nosotros. Y mi mamá era una dama de mucha ponderación, de mucho tacto, y ella pues entendió que la costa mía era la pintura. Vuelvo a repito, ella insistió,
me propuso de que iba a ser pobremente ayudado por ellos para que yo fuera un artista, me formara en las grandes escuelas. Entonces, de pronto es importante, ¿no? Sí. Tener ya en los padres un aliado. Carlos, finalmente, ¿usted tiene por dentro el artista que quiso ser? Sí, realmente me siento realizado como artista, sí, porque ha sido mi signo, mi vocación, mi elan, ¿no? Mi máxima entelequia, como dice el amigo Julio César Londoño, entregarnos todo su mundo, toda su pasión, ¿verdad? A un pensamiento, a buscar una entelequia, pero hay falsas entelequias y entelequias puras, ¿no? Entonces vivo, sí, en el balance con la satisfacción de que el arte me dio crecimiento, me dio estatura hombre, estatura de hombre sensible, y me abrió los caminos hacia la cultura, hacia la lectura y hacia las grandes amistades que he tenido en ciudades como Bogotá, Cali, Palmira y en los lugares donde estudié. Siempre me relacionaba con personas vinculadas al arte y la cultura, y realmente veo que todos esos caminos salieron por mi relación con el mundo del arte. Si no hubiese sido así, ya, realmente me ha sentido un hombre precario, ¿no? Un hombre pues con el orgullo de levantar familia, levantar hijos, ¿no? Ser una pieza de la sociedad colombiana en el desarrollo de esto, pero pues llamaba a ser un artista, pues yo creo que para mí ha sido lo mejor. Vamos a un primer corte a comerciales y ya regresamos en Sin Tantos Cuentos con Carlos Alberto Marmolejo. Usted sabe que usted tiene en mí un aliado. Usted sabe que cuando usted toca las puertas del gobierno nacional, esas puertas se abren. Yo sé que aquí en Palmira, por ejemplo, tienen un gran alcalde. Un alcalde, por ejemplo, que está empeñado, me lo ha dicho muchas veces, en renovar urbanamente este centro de Palmira, en ampliar el mercado, la plaza de mercado y los parques. Le he preguntado al alcalde cuánto cuesta ese proyecto. Me dijo, presidente, cuesta 19.000 millones de pesos. ¿Y saben qué? Con medio helicóptero, pagamos todo este proyecto aquí en Palmira. Yo me comprometo con Palmira. Es un orgullo para nosotros llevar la sazón que dejaron nuestros padres hasta su mesa. Son 40 años de tradición, los más deliciosos platos, para que te sientas como en casa. Restaurante Ricuras, un honor a su gusto. Esta será siempre su casa. Restaurante Ricuras.
Global TV Comunicaciones. Muy bien, hemos llegado al final de esta entrevista con el pintor palmirano Carlos Alberto Marmolejo, a quien le agradecemos desde su sitio de vivienda por haber atendido esta entrevista de Sin Tantos Cuentos. Queremos presentar este personaje que ha sido de alguna manera transversal, no solamente desde el punto de vista de la pintura, también de las letras. Ha sido uno de los mejores o mayores pensadores y críticos del devenir artístico de la ciudad, del departamento, uno de los grandes amigos de Omar Rayo, quien fuera quizás el representante más importante que ha tenido el departamento del Valle en los museos internacionales en relación a la escultura y a la pintura. Carlos Alberto Marmolejo es quizás hoy por hoy uno de los mayores íconos del arte en Palmira, y por ello paso por aquí por Sin Tantos Cuentos. Vamos a hacer una próxima oportunidad y hasta pronto.